queridos estudiantes de octavo año. Sean todos bienvenidos una vez más a su clase de lengua y literatura. Hoy le doy la bienvenida y por supuesto a que acudan a su libro de lengua y literatura, que hoy vamos a trabajar un tema en la unidad número 5. Desde el día viernes ya estamos. Nos encontramos en la unidad número 5 que hablamos sobre una lectura, sobre la historia de terror. Y hoy también vamos a continuar acerca de historias de terror y misterio. En este momento vamos a observar una pequeña imagen que está en nuestro libro, en la página 190. ¿Puedes observar en este momento? Muy bien. De pronto no conoces este personaje. Bien. En nuestro libro nos indica que él es Nosferatu y él es un monstruo. Es un monstruo creado para una película de terror. Y es que así muchos de estos que de pronto no conocemos son creados en las películas de terror, para de esa manera darnos miedo. ¿Por qué? Con ciertas características y rasgos muy diferentes a las de una persona normal. ¿Te has dado cuenta? Una persona normal tiene todos sus sentidos en los lugares correctos. De pronto un monstruo, ya consideramos un monstruo a aquellas personas que tienen más de 2 brazos. Es un ejemplo. Aquellos que tienen más de 2 ojos. De pronto algo diferente en su comida, en su hablar, en su andar. Tiene algo en la cabeza, es decir, tiene ciertos problemas mentales. Viste diferente, no es una persona normal. Muy bien, chicos, entonces hoy vamos a establecer ese tema: historias de terror y miedo. Ok, chicos, y es que los cuentos de terror o historias de terror, estos, como su palabra lo dice, terror, se caracterizan por esa sensación. Terror, ¿verdad? Es que estos, para ambientizar, darle más armonía a ese espacio tenebroso, utilizan varios instrumentos, varios personajes, para que esto sea de mayor potencialidad y darle más eficacia a una película de terror, que eso es lo que te causa. Y es que el día de hoy vamos también a conocer sus características, porque lo podemos dividir en 3 características esenciales en las cuales se trabajan en un cuento o historia de terror. A continuación te las voy a nombrar. Estas son espacio, ambiente y personajes. Analicemos cada uno de estos, ¿ok? Ok, chicos, como les indicaba, las historias o cuentos de terror, estos se transmiten al lector para causar una sensación de terror mediante situaciones misteriosas. Y es que aquí van a trabajar y son partes de un ambiente, unos personajes y un espacio determinado. Como espacio, ¿qué podemos decir acerca del espacio en el cual se va a trabajar estas historias o cuentos de terror? Pues bien, podemos indicar aquellos espacios abiertos como cerrados. Como por ejemplo, ¿has podido notar en películas o cuentos de terror que su ambiente en donde se desarrolla es en un cementerio, de pronto en un colegio, en una institución gigante, en un castillo, o no digamos castillo, en una ciudad abandonada? Podemos indicar como un espacio abierto. Ahora, un espacio cerrado, de pronto una habitación
Solo aquella habitación es donde suceden cosas extrañas. De pronto, una esquina, un callejón oscuro. Entonces, es aquí donde podemos indicar como espacio. Ambiente. El ambiente es cómo lo va a tornar el escritor. En sí, el que desarrolla la historia o cuento de terror. ¿Se han escuchado, chicos, de pronto, cuando escuchan a una voz narrando qué es lo que va a suceder, qué es lo que está pasando, lo está narrando en el momento? Y acompaña también a estos los sonidos, esos sonidos que ambientan la situación del personaje, ¿sí? Del desarrollo de este. Y como personajes, puedes darte cuenta claramente que personajes siempre en una historia de terror es aquella persona o sujeto que muchos de estos son los que tienen problemas mentales. El que desarrolla la película, el que desarrolla el cuento o el que desarrolla la historia de terror, siempre son con una falla mental o una falla física, pero algo que no se ve normal. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos en este momento y los invito a leer la siguiente lectura, que es un fragmento, obviamente, es un ejemplo. Todo lo que podemos encontrar en este libro son ejemplos o extractos de lecturas. Visiones de la noche, así te titula. Visiones de la noche se titula. Este es un ejemplo. Caminaba durante el crepúsculo por un enorme bosque de árboles, antes nunca visto, sin saber de dónde venía ni a dónde iba. Bien, luego podemos, entre estos puntos suspensivos y un corchete, pues la historia se alarga. Pero como es un resumen, continuemos. Un tenebroso arroyo cruzaba perezosamente mi camino. Vayan imaginándose, chicos, ¿ok? Era sangre en ese arroyo. Arroyo, le llamamos así un río. Giré hacia la derecha y lo seguí durante un largo trecho. Al cabo de un rato llegué a un abierto espacio circular, inundado por una luz tenue e irreal, en cuyo centro se podía reconocer un depósito de mármol blanco. Estaba lleno de sangre, y el riachuelo que había seguido era un desagüe. En torno al depósito entré al bosque circundante. Había un espacio de unos 2 pies de anchura, cubierto por grandes losas de mármol sobre las que yacían unos 20 cuerpos sin vida. Imagínense, 20 cuerpos sin vida. Aunque no los conté, sabía que su número tenía alguna relación clara y portentosa con mi crimen. Con mi crimen. Posiblemente indicaba en siglos la fecha en lo que había cometido. La precisión de la cifra era pues evidente. Los cuerpos estaban desnudos y distribuidos simétricamente alrededor del tanque, como si fueran los radios de una rueda. Reposaban sobre la espalda con los pies hacia afuera y sus cabezas abatidas sobre el borde de la cubeta. Mostraban un corte en la garganta del que brotaba sangre lentamente. Tenemos más texto, chicos. Para terminar, no recuerdo nada más de este sueño, dominado probablemente por el pánico cuyo origen debía ser el malestar propio de una mala circunstancia sanguínea. Grité y mi propia voz me despertó. Y es que muchas veces alguna mala noticia
o algún problema que estemos pasando nos lleva a soñar e imaginarnos y crearnos una película de terror en nuestra cabeza. O, si te ha pasado, suele suceder por ver películas de terror y de miedo a tantas horas, ya muy tarde, hasta de madrugada, chicos, e incluso sabiendo que ya nos está dando miedo, seguimos enganchados, seguimos allí sentados o acostados en la cama viendo eso tan tarde. Y eso lo llevamos a los sueños. Nos desesperamos. Entonces, chicos, esto puede suceder en la vida real como en la vida, como en los sueños. Y les digo así, les digo vida real, historias de terror. Porque aquí menciona a una persona que tuvo que haber cometido alguna catástrofe, asesinando a todas estas personas. Y solo estas personas solo estas personas que lo hacen y lo cometen, pues ellas están mal de la cabeza. Y eso ha existido. Personas que no están bien en sus cabales cometen errores, cometen asesinatos, cometen mucha delincuencia. ¿Ok? Bien. Terminando esta lectura, ahora enganchémonos en un tema muy importante. Bien, el día de hoy conocimos un concepto, conocimos las características que eran espacio, el ambiente y los personajes que incluyen en esta historia y cuento de terror. Ahora analicemos como todo lenguaje, como toda leyenda o como todo texto, como todo documento. Recuerden que hemos analizado documentos formales, no formales, que cada texto tiene su voz o lenguaje. Y vamos a escuchar, a entender, a aprender el uso del lenguaje del cuento de terror. El uso del lenguaje del cuento de terror. Si bien es cierto, cada texto tiene su lenguaje, su manera de leerlo, su manera de entenderlo. Entonces, hoy podemos analizar 4 tipos de lenguajes en el cuento de terror. Chicos, como les indicaba, pues vamos a analizar el uso del lenguaje en el cuento de terror. Puedo nombrarles lo siguiente: el vocabulario, es decir, el vocabulario relacionado con lo horrible y lo tétrico. Narración en primera persona. Frases largas descriptivas y frases breves centradas en la acción. Vocabulario. El vocabulario relacionado con lo horrible y lo tétrico, es decir, lo miedo, lo que te causa miedo. Este es un elemento que crea una atmósfera, un ambiente sombrío y misterioso, ya que aquí el vocabulario en el cual se va a adaptar o se va a mencionar en cada palabra de los personajes en esta historia o cuento de terror, en sí, todo lo que veas, todo lo que escuches y leas terror, aquí el tipo de vocabulario pues tienen que ser así, de esta manera. Palabras horribles que te causen miedo, como su palabra lo dice: tétrico, horror, terror, ¿sí? Aquellas palabras que escuchas y te asustan. Muy bien, terminé. Continuemos. Narración en primera persona. Narración en primera persona es aquí donde este personaje narra. El personaje que narra es el que experimenta directamente los hechos sobrenaturales. Es decir, es la persona que le ha sucedido lo que estamos viendo, lo que estamos visualizando o estamos leyendo en ese momento. Porque como te indicaba, puede ser un cuento o una historia de terror. Estos se los llevan al cine, a películas o en libros. Y entonces cuando tú lees un libro lo vas desarrollando, lo vas imaginando en tu cabecita. Y muchas veces de estos escuchamos, leemos una voz o el personaje mudo, pero la voz de él, que son sus pensamientos, y es que él narra todo lo que él vivió, lo que él está viviendo en esa situación.
frases largas descriptivas. Otro uso del lenguaje es frases largas y descriptivas. Y es que el autor, aquí ya vamos a hablar del autor. El autor alerta frases largas y cortas para asumir al lector en los misterios, ¿sí? En los misteriosos lugares que suceden las acciones y aparecen los extraños personajes que la ejecutan. Bueno, aquí donde ya el autor se encarga de desarrollar este ambiente, creando frases largas y descriptivas de los personajes y más que todo de aquellos que es el que va a dar una causa de miedo. Ahora, por último, frases breves centradas en la acción. Después de describir los escenarios, cuando escuchas que al principio o al inicio, o de pronto cuando ya va desarrollando, se va describiendo el escenario donde ocurrió la desgracia, la aventura, ocurrió, pues bien, este acto. Aquí en este momento el autor usa estas frases para pasar a la acción. Es el clímax del relato, es decir, es el punto exacto donde va a causar más esta acción, esta sensación, miedo. Entonces, las escenas son aterradoras y cualquier cosa puede pasar. Y en este momento, chicos, yo recuerdo siempre cuando observas en las películas, cuando ya vayan a llegar al punto del monstruo, del asesino, el ambiente, el sonido, como que se acelera más. O de pronto escuchas ese sonido que es muy rápido, como que te altera, ¿sí? Y de pronto te sorprende y te aparece alguien. Entonces todo esto también es parte de las películas de terror, en su ambiente. Podemos encontrar otro ejemplo un poquito más abajo, en el cual aquí nos desarrolla o nos subraya. Bueno, está desarrollado en un pequeño fragmento. Y si puedes observar en la parte derecha, ¿sí? En la parte derecha de este ejemplo, de esta lectura, un habitante de Carcosa nos señala. Esta frase está seguida de otra larga, lo que sirve para dar una descripción detallada del lugar. Además, podemos encontrar que este presenta palabras clave. Aquí estamos analizando el uso del lenguaje en los cuentos de terror. Se presentan palabras claves relacionadas con la soledad extrema del personaje. Luego, la narración se hace en primera persona, lo que permite percibir la realidad como el protagonista. Y por último, la sucesión de frases cortas concede mayor agilidad al relato. Muy bien, y este no lo voy a leer. ¿Por qué? Porque este forma parte de alguna actividad. Claro que sí, forma parte de alguna actividad. Entonces, chicos, sin más que decirte, hoy vamos ya a llegar a la actividad del día de hoy. Esto ha sido todo por este día, Historias Cuento de Terror. Que una vez más te lo explico, que como su palabra lo dice, se caracteriza por ser terror, por ser transmitidos en una sensación al lector mediante situaciones misteriosas. Se caracterizaba por tener un ambiente, un personaje y un espacio determinado en el cual se va a desarrollar el ambiente. Y lo podíamos narrar y usar algunos tipos de lenguaje para que en sí tome más efecto y cause más efecto. Si de pronto en un futuro no muy lejano puedes dedicarte a escribir cuentos de terror. Muy bien, en este momento te dejo la siguiente actividad. Ok, chicos, sin más que decirte, el día de hoy me despido. Te mando un fuerte abrazo, que nos vemos el día de mañana en una próxima clase.